profesor Tamayo, puede iniciar. Profesor Salazar, Estimados disculpe. estudiantes, colegas y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el profesor Jorge Hernán Salazar Tamayo y he sido designado por la facultad como moderador de esta videoconferencia. La 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de las buenas prácticas empresariales y de gestión que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar, en la programación participan 34 expositores, tanto nacionales y extranjeros, de diversos sectores y ámbitos de la actividad laboral, emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing, gestión del talento y pymes. De acuerdo con la programación, el día de hoy el licenciado Luis Jaines Barreto va a desarrollar la ponencia Posibilidades de desarrollo profesional en el sector público. El licenciado Jaines es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad San Martín de Porres. Tiene experiencia en el sector privado, en el rubro textil, servicios mineros, metalmecánico y telecomunicaciones. Tiene también experiencia en la gestión pública en el sector educación. Es especialista en educación de poblaciones vulnerables y en la actualidad forma parte del cuerpo de gerentes públicos de Servir. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición. Deben estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a sus profesores de las distintas asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP y YouTube, y está siendo transmitido en directo a través de Facebook Live. Adelante, licenciado Jaines, puede usted iniciar su presentación. Muy buenas tardes, alumnos y alumnas, autoridades y participantes en general. Muy agradecido por la oportunidad de poderles brindar algo de mi pequeña experiencia y puedan ustedes tenerlo pues como alguna referencia y puedan pues tomar, bueno, las decisiones que los egresados o en el momento de las prácticas correspondan, ¿no? Espero que sea fluida la exposición. He tratado de hacerlo bastante práctico y, bueno, darles a conocer un poco la trayectoria que tengo en la gestión de recursos humanos, tanto en el sector privado como en el sector público. Voy a compartir. Sí se ve, ¿no? Sí, bueno, soy licenciado en Relaciones Industriales. Actualmente estoy laborando en el INAVIF, que es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Soy parte del equipo de la Subunidad de Potencial Humano. Ya, básicamente, yo estoy en el equipo de Relaciones Humanas y Sociales. Esta unidad actualmente está con bastante responsabilidad, dada la coyuntura. Nosotros nos encargamos
aparte del bienestar y del clima laboral, en el tema de la prevención, el control y la vigilancia contra el COVID-19 de nuestros trabajadores. Es importante remarcar, si bien es cierto, la gestión de recursos humanos en la entidad y en todas las entidades somos una unidad de soporte, ¿no? Damos soporte transversal a las unidades de línea, que son las encargadas, en este caso, de atender a las poblaciones vulnerables. Llámense niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adulto mayor y a las unidades familiares que se encuentren, lógicamente, con problemas de abandono o de pobreza extrema. Es una entidad a nivel nacional y contamos alrededor de 3.000 trabajadores que dan soporte a 89 centros a nivel nacional. Ya eso es como un contexto general de dónde estoy laborando, porque quizás dentro de la exposición o a la hora que toque contestar las preguntas, iré poniendo pues algunos ejemplos para que se puedan entender mejor. Yo he querido tocar este tema, posibilidad de desarrollo profesional en el sector público, porque básicamente mi experiencia en este momento, la gran mayoría estuvo en el sector privado, pero ya hace 4 años tomé la decisión de ir más allá y poder iniciar mi experiencia laboral en gestión de recursos humanos en el sector público. Y fue una decisión propia, dado una convocatoria en su momento por Servir, que es el ente rector de recursos humanos de la gestión del sector público, donde estuvieron reclutando personas con experiencia básicamente en el privado, porque se tenía la necesidad de poder tener la oportunidad de contribuir con la gestión pública desde ese manejo privado que a veces se tiene, de que es más dinámico, más rápido, tratar de ir más allá, trabajar gestionando por resultados. Entonces me llamó mucho la atención este aviso, decidí postular, y fue una gran convocatoria a nivel nacional. Quedé entre los 90 que pasaron a una evaluación por competencias, y de esos 90 quedamos 21 personas que tuvimos que pasar un curso de 6 meses para poder llegar a una entrevista final, y pude ser uno de los 19 seleccionados para reincorporarme al cuerpo de gerentes públicos, que era el primer paso. El segundo paso era de que tenía que estar asignado a alguna entidad. Y a poco tiempo me asignaron a mi primera entidad en el sector público, que fue en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, como jefe de la Unidad de Recursos Humanos. Bueno, me tocó iniciar, gracias a Dios, siempre agradezco el tema de que me encontré con un gran equipo humano, colegas también de Servir, y quizás pude empezar mis pininos, como se dice, pero con un buen soporte de gente que tenía experiencia. Entonces aprendí mucho, y desde ahí, les soy sincero, hasta la actualidad, que ya después de 4 años, puedo indicar de que fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque el trabajar en la gestión pública tiene un aliciente adicional que quizás no tenga, o al menos en mi experiencia, que no la conseguía en el privado. En el privado, definitivamente, desde mi gestión de recursos humanos, estaba abocado yo a mis trabajadores, a los directivos de la empresa, y bueno, la satisfacción estaba como objetivo principal, ¿no? Aquí es igual, porque también estoy gestionando en lo que me corresponde casi 3.000 trabajadores, pero el aliciente o el ingrediente adicional es de que nosotros en todo momento nuestra gestión tiene que estar abocada al ciudadano, a ustedes, por ejemplo, como estudiantes, ¿no?
a las personas que viven, pues, por decir, en zonas de extrema pobreza, ¿no? A nuestros hijos, por ejemplo, en el tema de educación, la salud, ¿no? Que son nuestros enfermos, y en todo momento nuestra gestión tiene que estar direccionada siempre al ciudadano, lo cual hace de que sea una labor bastante ardua, porque el Estado o la gestión pública maneja una cantidad enorme de recursos para lograr esta satisfacción de los ciudadanos, ¿no? Los cuales no son 100, 200. Normalmente los focos o el público objetivo a atender normalmente son millones. Entonces, definitivamente es un trabajo arduo fuera de todo lo que tiene el Estado en cuanto a temas de control, temas legales, que hay que cuidar mucho que la gestión sea siempre eficiente para evitar problemas futuros de nosotros los servidores. Entonces, eso es en un contexto general el por qué decidí del tema y por qué decido yo continuar dentro del sector público, que quizás anteriormente o antiguamente se entendía de que quizás alguien podía llegar al sector público por un tema de coyuntura o porque quizás ya no hay opciones en el sector privado, pero yo aprendí a decir que eso no es así. Y también uno va luchando pues con esos paradigmas que se tienen pues de que el servidor público quizás no sea una persona eficiente, que quizás no sea una persona trabajadora, que normalmente se flojea y cosas así. Pero ahora puedo decir de que eso no es cierto. Uno, porque es mi experiencia, y otro es que he conocido mucha gente muy buena, muy talentosa, y definitivamente que quiere mucho el país y se sienten muy identificados con la labor que hacen. Entonces, ya más o menos estoy poniendo el contexto. Ahora, como para que me entiendan, allá. Ya quiero dar una breve definición de lo que significa la gestión pública, que es la correcta administración de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos e impulsar el desarrollo del país, ¿no? Es todos los recursos que se tienen, recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, todo lo que se tiene en el Estado es con el fin de impulsar el desarrollo del país para la satisfacción de los ciudadanos. Eso siempre es lo primordial en toda gestión pública y en todo gestor público. Esta gestión pública al final se conforma por las entidades de gobierno, ¿no? Son los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que son las alcaldías, programas, direcciones como por ejemplo la Dirección Regional de Educación, ¿no? Las DIRESAS, todas esas entidades conforman el sector público y es donde se hace la gestión pública, ¿no? Estas entidades son las que implementan políticas, implementan o desarrollan las políticas nacionales ya establecidas en el país, que son 32, divididas en los diferentes sectores que se tienen. Los sectores, para que tengan ustedes una idea, es lo que abarca, por ejemplo, cada ministerio, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura. Entonces, todas estas 32 políticas están divididas, algunas son transversales, pero eso es lo que nos guía a nosotros como gestores públicos, ¿no? Y como les comento, siempre con la mirada de la satisfacción del ciudadano. Ya, esto es un esquema que actualmente se está manejando ya hace varios años, que es la modernización del Estado. Que eso es básicamente que esta gestión busca un Estado moderno. Ese Estado moderno, y ahí es donde entra un poco el llamado de mucho profesional del sector privado, pueda toda esa experiencia llevarla al sector público, para poder conseguir
eficiencia, para poder conseguir gestión de calidad, ¿no? Y básicamente en estos parámetros, ¿no? Orientado al ciudadano, ser inclusiva, que esta gestión sea inclusiva, que es un término que se está escuchando bastante, ¿no? Ser eficiente, que sea unitario y descentralizado, ¿no? Que se gestione con un gobierno abierto, ¿no? Por ejemplo, el tema de estar orientado al ciudadano es que la gestión pública, en que los funcionarios públicos calificados, motivados, se preocupen por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué se busca? Un ejemplo práctico es que cuando a veces uno veía o le tocaba hacer algún trámite en alguna entidad pública, ibas a un funcionario que estaba en la ventanilla y como esa persona no veía lo que tú le estabas preguntando, te mandaba a la ventanilla siguiente y así tú te pasabas de ventanilla en ventanilla. Bueno, desde que yo entré al Estado, entré con esa mirada que nos hizo saber servir de que uno tiene que atender. Entonces, quizás para el gestor privado, el gestor de recursos humanos en el sector privado, eso es fácil y cotidiano, ¿no? El saber escuchar a la persona que va y te toca la puerta para poderte contar algún inconveniente, algún problema dentro del tema laboral, profesional o familiar, y uno siempre está ávido porque es parte de nuestra formación como gestor de recursos humanos, ¿no? Entonces aquí era un poco aplicar esa manera de trabajar, ¿no? Y bueno, ahí uno se encuentra pues con cada caso que te va a tocar resolver porque ya lo tomaste como tuyo, y que viene de años que no se solucionaron, ¿no? Entonces, pero siempre pensando en eso, de que el ciudadano que te está buscando es porque tiene un inconveniente y no está satisfecho con el servicio que se le dio en ese momento. Entonces, a nosotros nos toca como profesionales solucionarlo. Te puedes demorar, porque esa es la gran diferencia también con el Estado, entre el Estado, el sector público y el sector privado. En el sector privado es un poco más ágil y más rápido. Aquí quizás te demores, pero sí lo logras. O sea, yo he tenido muy buenos ejemplos en ese sentido y muchas muy buenas experiencias donde sí he podido lograr desde la función que ejerzo complicaciones para los trabajadores y complicaciones para algún ciudadano que en algún momento me ha tocado atender. Eso es un poco para poder ejemplificar lo que se necesita hoy en día en el Estado, ¿no? Entonces, o en el sector público, ¿ya? Y bueno, así vamos viendo pues que la eficiencia tiene que ver con el uso racional de los recursos, buscando promover que los ciudadanos necesiten al menor costo posible un estándar de calidad adecuado y en cantidades óptimas que maximicen el bienestar social. Yo me recuerdo mucho en mi primera experiencia, tuve mi jefa, que era la directora regional de educación, que en algún momento me tocó también trabajar con ella en el Ministerio de Educación, y ella decía, ¿no? Yo no voy a parar de trabajar por la educación del país hasta que toda la gente que trabaje conmigo tenga sus hijos en colegio público. Y a mí me caló mucho ese ejemplo, porque es verdad, ¿no? O sea, yo como gestor público que trabajaba en educación, yo tenía a mis hijas, todavía tengo a una en colegio, pero en ese tiempo las dos en colegio particular, ¿no? Entonces es como que es raro, ¿no? O sea, uno trabaja para mejorar la educación, pero tú, el inconsciente, no confías y pones a tus hijos en el particular, ¿no? Porque piensas de que, o crees que la educación ahí siempre va a ser de mejor calidad. Pero ella decía eso, entonces eso abrió más y dije, bueno, sí, pues hay mucho que hacer, ¿no? Con ese ejemplo, la valla te la ponía muy alta. Entonces, eso es lo que uno a veces tiene que buscar para poder lograr entender que el ciudadano, ¿no?, que nosotros atendemos esté completamente satisfecho, ¿no? Inclusivo es garantizar los derechos en igualdad
igualdad de oportunidad para todos los ciudadanos, todos debemos tener las mismas oportunidades y posibilidades. El Estado tiene que trabajar en ello porque, bueno, sabemos que no es así todavía, ¿no? En el tema de ser unitario y descentralizado, satisface las necesidades de la población de manera integral, adecuándolas a las heterogeneidades de las mismas. Lo que quiere decir es que, bueno, el territorio nacional es amplio y cada región, cada zona, cada distrito tiene sus características particulares, ya sea por temas de conectividad o por temas de acceso, ¿no? O por temas de niveles educativos, y eso hay que entenderlo como tal, ¿no? No puedes tú gestionar de manera estándar porque cada situación es complicada, o sea, va a ser complicado siempre. Por ejemplo, desde el sector de educación, llevar los útiles escolares cuando las clases eran de manera presencial, llevar los útiles escolares a un departamento cercano a Lima, como por ejemplo que pueda estar en Arequipa o Ica, que llevar pues los útiles escolares a la esquina más lejana que está por la selva, por ejemplo, no tengo el nombre exactamente, pero hay un sitio que es bien lejano. ¿Por qué? Porque la logística, por ejemplo, para llevar estos útiles escolares es distinta, ¿no? Necesitas tener planificado con mucho más tiempo, ver qué rutas puedes tomar, qué proveedores pueden llegar, tiempos conservados de los útiles, que comparados con un departamento más cercano, de hecho vas a tener menos logística de organizar que comparándolo con ese departamento o esta zona de la selva, ¿no? Entonces, todos esos tipos de situaciones son las que nosotros día a día como gestores públicos tenemos que afrontar, ¿no? Y en el tema abierto, bueno, que tiene que ser transparente y accesible a los ciudadanos. Hoy en día hay sistemas y hay mecanismos para que el ciudadano participe, pero quizás no todos los conocemos porque hay desinformación, nuestras autoridades quizás no nos ayudan a acercarnos la información, y quizás eso es una de las cosas positivas que yo he encontrado, ¿no? De que ya no solamente veo el tema como gestor público, sino aprendí a entender un poco cómo funciona el Estado para poder también como ciudadano entender qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales, y lógicamente el objetivo de esta gestión pública y de esta búsqueda del Estado moderno es poder orientar y articular todo este trabajo de las entidades públicas, ¿no? Para poder tener resultados que impacten en los ciudadanos y en el desarrollo del país. La palabra articulación es importante en la gestión pública. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos atender un problema que tiene que ver con la educación, por ejemplo, reducir las brechas educativas en nuestros niños, ¿no? En esto se articulan muchos sectores, no es solamente el sector educación, porque tienes que articular con el sector salud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el niño, para que pueda entender, asimilar las clases que se le dan, tiene que estar muy bien físicamente de salud, no tener ningún tipo de enfermedad, no tener anemia, estar muy bien alimentado, ¿no? Participa el sector que tiene que ver, pues, el sector interior, por ejemplo, ¿no? Para poder dar seguridad a las escuelas, ¿no? Para poder dar seguridad a nuestros niños, a nuestros docentes, ¿no? Participan diferentes actores o sectores para poder desarrollar de la mejor manera o para lograr este objetivo, que es reducir las brechas en los niveles educativos de nuestros niños, ¿no? Eso le pongo como un ejemplo de lo que corresponde al tema de la articulación. Para ello, definitivamente se necesitan personas, ¿no? Para poder llevar al más alto nivel el tema de la gestión pública.
Dentro de mi experiencia, considero que hay en las que les voy a mostrar estas competencias o habilidades, considero a mi experiencia que son las que más me han ayudado. Pueden haber otras, ¿no? Definitivamente, y quizás otros colegas puedan considerar que deben tener algunas otras más, pero estas están basadas en mi experiencia, las que a mí me ayudaron. En el camino algunas descubrí que las tenía y aquí las empecé a poner en práctica. Otras las tuve que aprender porque el tamaño de lo que se maneja o de lo que se gestiona en una entidad es bastante grande, ¿no? Una de ellas es el liderazgo. Definitivamente creo que esta habilidad o competencia es una de las importantes porque es la con la que tú vas a hacer de que tu equipo de trabajo entienda qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para cumplir los objetivos. Lo primero, diferente que yo encontré, que mi primer equipo de trabajo fue de 50 personas. Lo que yo venía gestionando en la actividad privada no pasaba de 10, que ha sido la empresa más grande que trabajé. En el estado apenas inicié, 50 personas eran mi equipo de trabajo, de diferentes regímenes laborales. 276, que es de la carrera pública, que es un régimen antiguo, es un régimen difícil, es un régimen que tiene remuneraciones congeladas, es un régimen donde hay personas que definitivamente no están contentas con cómo se han sentido tratadas con el Estado, régimen CAS, y bueno, también locadores de servicio, ¿no? Esa es una población muy diversa para poder gestionar, ¿no? Porque tienes que tener, considerando todos esos estilos para poder gestionar y que todos lleguen al mismo punto que es la atención al ciudadano. ¿Ya? Entonces, todo está orientado a ello. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Yo gestionar clima mientras que para que la gente pueda dar al máximo y atender al ciudadano, mientras que tengo gente o personas o trabajadores o trabajadoras que vienen pues descontentos por toda su trayectoria en el Estado, ¿no? Entonces, a veces hay que ir conociendo a nuestro equipo, a nuestra gente, ¿no? Eso es lo importante, por eso es una de las competencias que considero que he debido mencionar en esta exposición. El otro es tener competencias o habilidades estratégicas. Para poder desempeñar esta labor, debemos contar con estrategias que ayuden a llevar los procesos de la mejor manera. Acá es donde yo les comento que hay que tener una visión bien amplia de todo lo que uno tiene que hacer o con todo lo que uno tiene que lidiar para poder gestionar en el sector público. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes que saber un poco de logística, tienes que saber un poco de leyes sin ser abogado, tienes que saber un poco de comunicación o de marketing, tienes que saber un poco de política sin ser o tener afinidad política con alguien, tienes que ser una persona, por ejemplo, conocer también de presupuesto para que puedas entender cómo manejas o cómo gestionas los recursos. Entonces, ventanas que ver, tienes que poder tener una estrategia o ser estratégico para tratar de que nada se te escape y siempre hacer una buena labor o una buena gestión enfocada en el ciudadano. Eso nunca hay que olvidarlo, el ciudadano, cuando nos toque estar en este sector. La comunicación, hoy en día la comunicación ya no es tan personalizada, el face to face, y bueno, hemos tenido que aprender, quizás a unos nos ha costado más que a otros, aprender pues el uso de todas estas herramientas que tenemos a la mano para poder volverlo presencial o lo virtual.
¿no? Entonces, definitivamente aquí necesitas mayor habilidad para poderte entender, hacerte entender en tu equipo, ¿no? Por ejemplo, ahora las coordinaciones básicamente son el WhatsApp o son por Zoom, pero ya, pongamos el ejemplo del WhatsApp, ¿no? O sea, a veces uno escribe y tú no sabes cómo está tomando, por ejemplo, una orden que tú puedas estar dando a parte de tu equipo, cómo pueda estar tomando, ¿no? Pues, y el jefe me está escribiendo molesto porque me escribe en mayúscula, por ejemplo, ¿no? Porque me ha pasado, ¿ah? Quizás ustedes son más jóvenes y les puede causar un poco de gracia lo que les estoy diciendo, pero sí, sí me ha tocado, o sea, hay gente que demora un poco en entrar en este tema de la virtualidad o de los mensajes y hay que tener todos esos puntitos, hay que tenerlos claro porque estás igual gestionando personas y hay que ser muy sensibles en ese tipo de cosas. Entonces tu nivel de comunicación tiene que ser muy fluido y tienes que hacerte entender, ¿no? Entonces, para también evitar problemas o que la gente pues también se pueda frustrar, ¿no? En que no se consiguen los objetivos porque quizás no te entendieron bien el mensaje de lo que uno quería, ¿no? Entonces, es importante tener esta competencia o esta habilidad de la comunicación. Definitivamente la ética en el gestor público, bueno, es más, yo creo que la ética en todo profesional y en toda persona debe ser primordial, ¿no? Definitivamente ahora los gestores públicos siempre estamos cuestionados por esta palabra, por todas las cosas que ven. Definitivamente yo no voy a tapar el sol con un dedo, así hay temas que van contra la ética. En lo particular, sí, siempre trato de a los equipos y he tenido suerte hasta ahora de que siempre he estado y he trabajado con equipos en el sector público que sí han hecho las cosas correctas, tienen muy claro el tema de ser honestos, tienen muy claro de las cosas como son. Si se puede, se puede, si no se puede, no se puede y se explica el por qué no se puede, o sea, porque hay un marco legal para cada situación en el Estado, pero creo que la ética es algo que tiene que estar de manera transversal en ambos sectores y en todo momento, ¿no? O sea, porque es la única manera en que el país, de una u otra forma, va a mejorar, ¿no? Entonces aquí es administrar recursos estatales, como les digo, es una tarea bastante complicada y ardua, pero mientras que uno se maneje dentro de lo íntegro, dentro de la moral, dentro de la honestidad, dentro de lo que es correcto y lo que corresponde para las personas, ya sea para los clientes internos, que son nuestros trabajadores, y los clientes externos, que son los ciudadanos, todo hacerlo bajo el marco de la ley y de lo que corresponde, ¿no? Entonces, esta competencia sí no la podía dejar de mencionar. Y la objetividad, ¿no? La objetividad es justamente lo que te va a hacer que la gente confíe en ti, ¿no? Y centrarse en el bien común. El ejemplo, se los acabo de dar en un momento, es por ejemplo, hay cosas que en verdad se pueden lograr, demoras, pero las logras corregir o solucionar, pero hay algunas otras cosas que ya son problemas que están tan complicados o tan de tanto tiempo que no se pueden solucionar y eso hay que informar también, ¿no? Que no se puede saber explicar. A la medida de que las personas que recurran a ti, ya sean trabajadores o ciudadanos, recurran a ti y confíen en ti, o sea, van a creer lo que tú le estás diciendo de que en verdad no se puede y le explicarás el por qué y si en caso sí se puede, le explicarás pues qué es lo que tiene que hacer para poder solucionar el problema que en ese momento tiene el trabajador o el ciudadano, ¿no? Entonces, eso, la objetividad es importante para poder afianzar la confianza que necesita el usuario frente a la gestión que nosotros venimos desempeñando, ¿no? Dentro de ello, ya como para ir entrando al tema de dónde están las posibilidades que yo pueda tener en el sector público, es que entendamos que la gestión pública o el Estado, en el Estado existen los sistemas administrativos,
ya son 10 sistemas administrativos, de los cuales en todas las entidades al menos van a encontrar 7 de ellos u 8 de ellos, ya, porque va a depender un poco de la envergadura que tenga la entidad para que pueda tener los otros 2 o 3 que voy a ir mencionando, ¿no? Un sistema administrativo tiene que ver con los recursos humanos. Quizás ahí nosotros como gestores de recursos humanos estamos más direccionados porque es lo que se maneja hoy en día desde servir como ente rector, que es el ente rector que quiere darle esa modernidad en la gestión de recursos humanos, por la cual yo en ese momento me llamó la atención y decidí postular, pues, ¿no? Para poder pertenecer al cuerpo de gerentes públicos de servir. Ese es el sistema de gestión de recursos humanos, es un sistema que está bastante moderno y comparándolo pues con la gestión de recursos humanos en el sector privado, está dentro de ese camino, o sea, está con tendencias modernas. En el privado podemos estar manejando la capacitación con, por ejemplo, un plan anual de capacitación en el privado. En el Estado es el PDP, que es el Plan de Desarrollo de Personas, pero es básicamente la misma secuencia, ¿no? Se trabaja en base a necesidades de capacitación de las áreas, sobre esas necesidades se tienen que ir armando pues los cursos de capacitación y bueno, ahí viene ya la contratación, ¿no? Entonces, también tenemos en el sector privado evaluación por competencias o evaluación del desempeño. Las entidades del Estado es la gestión por rendimiento, que también obedece a la misma secuencia, ¿no? De poder establecer pues las metas, los objetivos y en base a los avances es que uno va evaluando a lo largo del año, ¿no? Entonces es para poder tener pues las mejores evaluaciones de nuestros equipos, ¿no? Y poder ver si al fin de año se pudo conseguir con los objetivos que tú planteaste al inicio, ¿no? Ahí viene el sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? Que aquí es pues el gran trabajo de las áreas logísticas de las diferentes entidades del Estado, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo, es un área que yo he visto, las personas que normalmente trabajan son de diferentes carreras, ¿no? Son administradores, son abogados, son gente que ha trabajado en negocios internacionales, ¿no? Y es un ámbito, por ejemplo, donde hay una gran posibilidad para poder ejercer alguna labor, ¿no? Desde nuestro conocimiento profesional, ¿no? Porque simplemente aquí te piden una certificación que lo da la OCE, que es un organismo que tiene que ver con el tema de contratación. Entonces aquí vamos viendo que también se abren puertas para poder tener posibilidades profesionales en una labor que es bastante importante en un Estado, porque está relacionado íntegramente con el tema de la ejecución presupuestal, que es uno de los indicadores principales, cómo medir una gestión pública en las entidades estatales, ¿no? Después viene perdón, ahí se me fue uno, que es el tema de presupuesto público, que es una de las direcciones también importantes, que es la que te da el dinero para poder hacer compras y poder tú ejecutar y conseguir los objetivos que se han ido trazando. Esa también es un sistema administrativo que se va a encontrar en todas las entidades, por más pequeña que sea, ya, porque es de donde se tiene la partida presupuestal y tú puedas tener pues el dinero y puedas ejecutar pues todo lo que tú te has planificado durante el año, el tema de las compras. En el caso, por ejemplo, actual en el tema de recursos humanos, el tema de las compras de las mascarillas, el tema de las compras para los productos que ayuden a la desinfección, el tema del pago de planillas, ¿no? Todo eso necesita presupuesto, entonces definitivamente este sistema es importante y también nosotros como gestores públicos debemos de conocer. Tesorería, que también es un término creo que lo conocemos todos,
¿no? El tema del endeudamiento, quizás eso tenga que ver con ya entidades un poco más grandes donde tengan que pues, conseguir pues, este financiamiento para poder ejecutar o desarrollar algunas políticas públicas, ¿no? El otro es el tema, el sistema administrativo de contabilidad, que también debe ser un sistema, o al menos en la línea conocido, porque en las empresas privadas también hay temas de contabilidad, el tema de el sistema administrativo que tiene que ver con las obras públicas, eso también es importante, que es inversión pública, no todas las entidades lo tienen, pero sí se puede trabajar para poder empezar a hacer inversión pública, ¿no? Por ejemplo, construir más colegios, más carreteras, en el caso del INAVIF, por ejemplo, abrir más centros, por ejemplo, construir un centro para adulto mayor, ¿no? Eso tiene que ver con la inversión pública. ¿No? La Defensoría Judicial del Estado también es algo que se va a encontrar siempre. Ahí hay posibilidades, bueno, para el tema de los abogados, quizás en su gran mayoría, que son las procuradurías que hay en cada una de las entidades. El tema del control, que es la Contraloría, también siempre van a haber oficinas de OSI. Ahí es otro sistema donde también hay bastante posibilidad de otras profesiones para poder elaborar, ¿no? Abogados, administradores, eh, gestores de recursos humanos, contadores, entonces siempre es una posibilidad el poder trabajar dentro de este sistema administrativo, ¿no? Y el que es transversal, que es la modernización pública del Estado, ¿no? Que todos estamos como entidades obligados a modernizar nuestra gestión. Entonces, en líneas generales, estos son los sistemas que vamos viendo, donde vamos a tener pues posibilidades nosotros como profesionales, o ustedes que ya están a puertas de egresar, o si les toca hacer prácticas, igual lo puedan ver ustedes como una alternativa profesional y de desarrollo. Las posibilidades de desarrollo profesional en el sector público, como les decía, son infinitas. Yo he tratado de resumir un poquito, creo yo, en mi experiencia, las que he aprendido a quizás valorar más, ¿no? El trabajar en una entidad te da la posibilidad, o en una entidad pública, te da la posibilidad de poder trabajar en cualquiera de los niveles de gobierno que existen actualmente, ¿no? Que es un ámbito nacional, que por ejemplo puedas trabajar en un ministerio o en sus órganos centrados, que es donde, por ejemplo, a mí me ha tocado laborar en estas tres experiencias que he tenido. La Dirección Regional de Lima Metropolitana, que es un órgano desconcentrado que pertenece al Ministerio de Educación. También pude trabajar en el Ministerio de Educación como jefe de la Oficina de Bienestar y Relaciones Laborales. Y actualmente estoy en el INAVIF, que es un programa adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero también tienes opción de trabajar en un gobierno regional, ya sea, bueno, acá en el gobierno regional de Lima, provincia, o en los de diferentes regiones a nivel nacional, o en el gobierno local, que vendrían a ser las municipalidades, en resumen, ¿no? También tienes ahí tienen opciones laborales en este sentido para poder desarrollar, cada una con sus características especiales y con su población objetiva, con las diferencias pues, que corresponden. También, o sea, si ustedes quieren trabajar de forma independiente, o quizás las personas dentro de la Facultad de Administración y Recursos Humanos que estén avisorando pues hacer empresa o hacer negocio propio, también tener como posibilidad al sector público, porque es el sector donde tiene o el que más compra, mejor dicho, ¿no? Entonces son compras bastante altas, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo en el tema de presupuesto para uniformes
del personal, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones, dependiendo la cantidad de personas que puedas tú tener en la entidad y de lo que le quieras tú brindar como uniformes a los trabajadores, pero estamos hablando de una compra de 1,5 millones de soles en promedio. Entonces, ¿a qué empresario textil no le llamaría la atención poder tener una compra de estas anualmente, ¿no? Entonces, una venta, perdón, anualmente. Entonces, contratar con el Estado también es una posibilidad, porque tú puedes vender bienes o dar servicio, puede ser un locador o hacer una consultoría o un asesoramiento técnico al Estado, ¿no? Entonces, y yo creo que es importante a los que quieren ser independientes o en algún momento les toca ser independientes, ver como posibilidades trabajar con el Estado y no tener miedo a que, bueno, no me van a contratar porque por ahí los procesos están arreglados. Sí, puede pasar, pero mientras que nosotros tengamos claro de que las cosas se hacen con honestidad, yo creo que en cualquier momento nos toca, y eso sí, nunca hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente. Yo creo que las cosas buenas siempre son recompensadas, lo malo siempre va a terminar mal. Como dicen, la mentira tiene patas cortas, así es que ya vemos, pues hay muchos ejemplos de eso, de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? En algún momento disfrutaron, pero ahora están cuestionados, muchos están presos, y así es el estado delicado. Por eso siempre hay que tener claras las cosas y ser muy honesto en nuestro accionar. Eso es en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, ¿ya? Pero también hay una parte importante que es la que a mí, desde mi experiencia, me ha servido, que es el crecimiento personal y el crecimiento también profesional desde la labor que yo realizo en las entidades que he podido elaborar, ¿no? Como yo les digo, nuestro enfoque siempre es el ciudadano, y nosotros como recursos humanos es una unidad de soporte. Quizás no estemos tan directamente vinculados con el core business de cada entidad que nos toque trabajar, pero nuestra labor ayuda también a reducir esas brechas sociales y económicas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, yo como gestor en recursos humanos, el brindarles protección, el brindarles vigilancia, el tener todos los implementos para prevenir contagios en mi personal, implica de que pueda tener al máximo mi capacidad de personas para poder atender ¿a quién? A mi población vulnerable, que es mi objetivo principal, a mis niños, niñas y adolescentes, a mis adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las familias que necesitan ayuda porque están en extrema pobreza. Si yo tengo una entidad que, por ejemplo, no controlé, no vigilé, no les di las condiciones, voy a tener personal que va a estar en aislamiento, ¿cierto? No va a poder trabajar, va a estar afectada su salud. Entonces, si yo tengo muchas personas negativamente en esa posición, no voy a poder atender a mis personas, a mi público objetivo, a mis ciudadanos que me toca atender, ¿no? Entonces, yo, desde mi gestión como potencial humano, siendo una unidad de soporte, mi función es vital e importante. ¿Por qué? Porque voy a tener al 100% a mis trabajadores tranquilos, contentos. Trabajo mucho en el tema de la salud mental también, porque en esta época es bastante complicado, hay mucho estrés, hay mucha depresión, ¿no? Es delicado, ¿no? Entonces, definitivamente yo ayudo a reducir esas brechas sociales y económicas y algunas otras brechas que hay. ¿Por qué? Porque dentro de lo que me toca, estoy reduciendo de que esa persona que el INAVIF atiende y acoge está teniendo una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque él, estos niños, por ejemplo, que están en la calle o que han sido víctimas de trata de personas, en el caso de los jóvenes, van a tener una mejor calidad de vida dentro del ámbito de lo que INAVIF les toca atender, ¿no? Por dar un ejemplo. Con nuestra labor, definitivamente vamos a agregar ese valor público, que es ese valor agregado en la calidad de servicio que nosotros podamos dar, que todavía nos falta,
todavía nos falta, definitivamente. Esto es de un largo camino. Yo estoy consciente de que quizás todo lo que yo pueda estar haciendo para mi país, quizás yo no lo logre visualizar, porque en el Estado y en la gestión pública hay que mejorar muchas cosas. Pero voy a dejar, pues, quizás para mis generaciones futuras, quizás un país mejor desde la óptica de lo que me tocó a mí gestionar, ¿no? Contribuir con el desarrollo de las políticas públicas del Estado, como les comenté, actualmente son 32 políticas públicas que están divididas en los diversos sectores que tenemos en el Perú, y definitivamente pues la labor que yo hago, contribuyo con muchas de estas políticas públicas que están anexas a la atención de poblaciones vulnerables y de la mujer en el país, ¿no? Y mejorar definitivamente la calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿no? Y ahí también entro yo a tallar, porque yo también soy parte de esa ciudadanía y también gozo pues de algunos de otros servicios de otros sectores, ¿no? Entonces definitivamente el mejorar la calidad de vida es esa, ¿no? Yo al exigir como ciudadano mejor calidad de vida en este tema, por tocarme en este momento trabajar en el sector público, estoy obligado a poder dar la mejor calidad de vida a los ciudadanos que me toca atender y definitivamente al equipo de trabajo que tengo y a la totalidad de los trabajadores en el INAVET, ¿no? Actualmente donde estoy trabajando. Estos son algunos de las posibilidades que nosotros podemos ir manejando. Creo yo que muy al margen de querer hacer una empresa y poder tener yo la independencia y manejarme sin depender de algún otro empleador, también tienes opción en el Estado, porque el Estado va a permitirte tener posibilidades de adquirir pues, ganancia o poder comprarte los productos que tú puedas estar ofreciendo. Si te toca ser dependiente, también, o sea, tratar de entrar a una entidad del Estado como posibilidad de desarrollo, yo creo que es importante. En mi experiencia a mí me está sirviendo mucho, creo que me voy a dar el lujo del total de mi experiencia, decir pues que la mitad estuve en el sector privado y la otra mitad lo tuve en el sector público, y yo creo que eso me ha hecho a mí crecer en muchas etapas de mi vida. En el tema profesional, para mí ha servido mucho porque he desarrollado habilidades que no pensaba que tenía, he aprendido otras también en el camino y he podido afianzar las que ya tenía. Entonces creo que a mí me ha servido mucho en esta corta experiencia que tengo en el sector público. Entonces, a manera de reflexión, ya las condiciones para ustedes están dadas porque ya están en ciclos avanzados y definitivamente alumnos y alumnas, creo que, como lo pongo acá en esta imagen, ¿no? Debemos agradecer que pertenecen, y yo también pertenezco porque es mi alma mater, a una gran universidad que es la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Y en una facultad tan importante como la que es de Administración y Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Y además de tener la oportunidad de poder escuchar en toda esta jornada de intercambio diferentes, 32 creo que comentó el profesor al inicio, ponentes de distintos temas, ¿no? Entonces, eso creo que es una labor bastante fuerte de la gente de la universidad, y lo cual creo que nos debemos sentir bastante agradecidos, ¿no? Y de corazón les aconsejo que vean como posibilidad de desarrollo al sector público, porque el sector público en verdad necesita gente con mucha capacidad, gente muy dinámica, muy activa, con mente abierta. Las cosas se pueden hacer. El único secreto bueno, no secreto, lo único que debemos tener es querer hacerlas. Yo creo que eso es la base de todo. Si nosotros queremos hacer una buena labor donde nos toque estar en el sector privado o en el sector público, la vamos a hacer muy bien. Yo creo que la calidad de estudiantes que tiene la universidad siempre ha sido la mejor. Ejemplo de ello, yo, modestia aparte, pero sí, yo muy, muy agradecido con la universidad. Y ya les va a tocar en su momento, y como dice el mensaje, todo depende ya de ustedes, lo que ustedes quieran. El Perú los necesita.
Les agradezco la atención y espero que les haya gustado esta pequeña vivencia que les he traído en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Eh, Voy a proponerle unas preguntas hechas por los asistentes, ¿no? Espero que me esté escuchando. Sí, fuerte y claro. Perfecto, perfecto. Un asistente pregunta, dice, la eficiencia guarda una relación directa con la tecnología. Entonces, ¿cuál es la mayor barrera para implementar un gobierno electrónico? A ver, dentro de la experiencia, por ejemplo, en las primeras entidades donde yo laboré, este tema informático, el gobierno abierto, el tema tecnológico, sí estaba a la vanguardia porque partía desde la dirección, ¿no? Eso creo que es el primer ingrediente para poder ir eliminando estas barreras que a veces se dan para poder desarrollar la tecnología en las entidades del Estado, ¿no? Una de ellas es el querer hacerlo y el querer alinearse lo más rápido posible a las normativas que ya están, que es la gestión moderna y el gobierno abierto, ¿no? Ejemplo de ellos, hay muchos, como por ejemplo la RENIEC, que por ejemplo es un ejemplo donde ha desarrollado plataformas informáticas al servicio del ciudadano eficientes, rápidas, donde ha disminuido la cola. Pero yo creo que la principal barrera es el no querer mejorar en ese aspecto, ¿no? Porque el tema presupuestal, con gestión se logra el presupuesto si es que tienes que implementar plataformas informáticas que necesiten una inversión considerada en su primer momento, ¿no? Pero es el querer hacer, el querer agilizar las posibilidades de poder brindar un mejor servicio al ciudadano. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar para hacerle también una pregunta, licenciado. Una Claro, pregunta profesor. que siempre me ha motivado. Usted tiene A ver. experiencia en el sector privado y experiencia en el sector público. ¿Qué diferencias encuentra usted entre la gestión en ambos lados? A ver, uno es el tiempo de poder conseguir los objetivos, ¿ya? Eso es una de las cosas que yo sentí que es diferente, ¿no? O sea, mientras que en el sector privado, por ejemplo, yo tenía algún tema, un problema por solucionar, iba donde un jefe y le buscábamos la solución y implementábamos porque había presupuesto, había dinero rápido, se organizaba y ya. En cambio, acá en el Estado, es el tema del tiempo es difícil a veces poderlo controlar porque usted cree que ya consiguió la solución, pero por ahí sube su documento que va a hacer de que la solución empiece a caminar y jurídica le dice, espérese un momentito, usted con lo que está haciendo no está tomando en cuenta tal o cual normativa, hay que adecuar. No me han dicho que no, me han dicho adecuar. Entonces tengo que regresar con mi proyecto, darle ese análisis, verlo y pasarlo para que jurídica lo pueda pasar, ¿no? Entonces, uno de los temas es el tiempo. Yo sí no he visto, por ejemplo, mayor diferencia en lo que es gestión de recursos humanos, porque creo yo que el Estado está en una línea moderna y una tendencia moderna que no hay que envidiar mucho en la gestión de recursos humanos en el sector privado. Básicamente es el tiempo que uno pueda demorar en conseguir los objetivos, ¿no? Y tienes la presión de que el objetivo está relacionado siempre a la atención del ciudadano, entonces tienes que ser más rápido, más ágil, buscar socios estratégicos dentro de la entidad para poder conseguirla, ¿no? Y convencer de que tu labor necesita de la labor de los otros también, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Quiero agradecer, por favor, a los estudiantes, a nuestros colegas y las autoridades por su asistencia y participación. En nombre de la facultad y su decano, el doctor Daniel Valera Loza, ¿no? También agradecer directamente al licenciado, el expositor Jaines, y hacer mención que el certificado de requerimiento se le hará llegar por los canales correspondientes. Tomen en cuenta, señores asistentes, que las videoconferencias van a ser publicadas en el Zoom
y difundida por el canal de YouTube de la universidad. Muchas gracias al licenciado Jaines y a sus asistentes. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Éxitos. Que le vaya muy bien. Gracias. Chao.